bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast La vida hasta el final. Aquí estamos con Marianela, yo soy Mirta, y hoy queremos hablar de los fenómenos o de las experiencias cercanas a la muerte, ya sea premuerte y posmuerte. Exactamente. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos bien. Mañana intensa, movimiento diverso, pero bien. Lista para hablar de este tema que me encanta además. ¿Cierto? Sí. Es interesante porque en realidad hoy día queremos ver estas situaciones desde dos visiones diferentes, tanto desde un poco lo que dice la ciencia en relación a lo que ocurre, como también en relación a una forma más espiritual, Sí. en relación a estos hechos. Yo quiero aclarar previamente que tengo un conflicto de intereses con el tema, pero porque en realidad me tengo que esforzar en validar la explicación científica, porque yo personalmente no la necesito. Entonces, pero igual para hablar el tema con la mayor objetividad, aunque en realidad esto es muy subjetivo, lo vamos a plantear, ¿cierto? Claro, porque bueno, yo concuerdo un poco contigo, pero probablemente van a haber muchas personas que vean este capítulo y que en el fondo consideren más cercana una explicación científica más que espiritual, pero también les puede abrir una puerta a que existe otra posibilidad, ¿cierto? Exacto, sí. Porque además convengamos que una de las razones yo creo por las que tomamos también el tema del día de hoy es porque esto es algo que ocurre muy comúnmente, independiente de cuál sea el trasfondo, pero que la gente muy pocas veces lo habla porque, no sé, cree que lo van a encontrar loco, que es muy raro, que quizás yo estoy mal, ¿cachai? Y en realidad también, a través de esto que vamos a conversar hoy, se puede también naturalizar un poco más, que es algo que no solamente te ocurre a ti, sino que es bastante... Es frecuente. Exacto. La explicación del por qué ocurre, ahí cada uno Verá la que más le acomoda, ¿sí? Desde la psicología, desde la ciencia, me refiero como a la neuropsicología o algo más como... Porque hay hartos trabajos desde el punto de vista como neurológico respecto a explicar el por qué ocurren esos fenómenos. Y si la persona no lo necesita y tiene una visión más esotérica, más espiritual, la que sea, bueno, es que cada uno se quede con la explicación que le haga sentido. Exacto. Bueno, entonces, como para dividirlo un poco en etapas, la primera situación de la que queríamos hablar era en el fondo todas estas cosas que ocurren cuando una persona está cercana al final de la vida, cuando muchas veces se habla de esto de que se empieza a hablar con los familiares, Sí. o uno ve que está la persona haciendo señas a alguien y en realidad no hay nadie. Sí. O pareciera ver que ven como una realidad más allá que nosotros en realidad los que estamos alrededor no vemos. Que es como que están supuestamente como ya entre dos planos, entre como el plano físico terrenal en el que estamos todos y el plano como del más allá o más espiritual. Yo tengo una anécdota respecto de eso. Mi padre, como tuvo una enfermedad bastante larga y estuvo más o menos consciente hasta casi el final, él, estando enfermo, empezó a ver a su familia muerta. Y no solo eso, sino que, veía a sus papás. Sí, bueno, esto te lo contaba antes. Veía a mi hermana fallecida, que murió a los 8 meses de vida, entonces me decía, no, veo a la Vanesita. Y yo le decía, pero ¿cómo la veis? Porque era una guagua. Entonces yo, en mi idea física como racional, yo decía, ¿cómo que la guagua está flotando? Alguien la tiene en brazos. Y él solo me decía, la veo. Y yo le decía, pero ¿cómo la veis? ¿Cómo? Así como explícame. Y él me decía, la veo. Entonces hay algo particular de ese fenómeno y es que el que la experimenta no lo ve como algo extraño. Entonces yo creo que igual es un estado ya particular. Lo otro que le pasó a mi papá, bueno, mis padres, después de que murió mi hermana, pertenecieron a un grupo espiritista.
ya, a Umbanda, que igual es como algo bien tabú en Brasil, así como que no es muy bien visto porque son espiritistas, ¿cachai? Y hacen mucho contacto con espíritus, una cuestión loquísima, allá. Me acuerdo de varias cosas, una cosa, bueno, muy loca. El tema es que estando en esto, mis padres, en algún momento mi mamá, cuando mi papá viaja, mi mamá una vez estaba en la cocina, sola con mis hermanos, mi hermana recién fallecida, y mi mamá como que pidió que la acompañaran, como que la ayudaran, como que se sentía sola y que la acompañaran. Y acto seguido, al lado de mi madre aparece como un hombre vestido de blanco, como con un turbante así, como algo medio árabe, ¿cachai? Y mi mamá se asusta y este hombre desaparece. Bueno, después mi mamá fue como a estas reuniones espiritistas y alguien así de la nada le dice, oye, cuando pidas ayuda, o sea, como ten cuidado cuando pidas ayuda porque después cuando te vamos a ayudar o cuando te ayudan, te asustas. Bueno, y en toda esta cosa media loca le dijeron a mi mamá que ese hombre que ella había visto era como su ángel de la guarda, como su maestro. Y mi papá, cuando estaba como en este periodo de estar lúcido, pero ya a punto de morir, en un momento le dice a mi mamá, le dijo, oye, cuando yo viniste de la cocina, detrás tuyo había un hombre muy alto, con turbante, vestido de blanco y todo. Igual es algo como que hace un hombre de blanco alto adentro de tu casa. Y mi papá era como que lo decía Muy natural. muy natural. ¿Cachai? Ay, sí, pues yo creo que como esas hay muchas historias. Pero bueno, veamos cómo lo explica, digamos, cada una de estas situaciones, cada una. Sí. Porque por un lado la ciencia, digamos, habla de esto que son como visiones de final de vida. Y bueno, yo tengo mis notas aquí porque hay varias cosas aquí que me gustaría para ser exactas en la información. Pero por ejemplo, bueno, hay un libro de hecho que yo me leí, no sé si te acuerdas, que se llamaba Final Gifts, uno de los primeros libros que nos leímos, que es de las enfermeras Maggie Callahan y Patricia Kelly, que eran especialistas en cuidados paliativos. No, es que ese te lo leíste tú nomás. Y ellas hablan de un término que es la conciencia cercana a la muerte. ¿Ya? Y dentro de los muchos casos que vieron en relación a lo que estamos hablando, decían que, por ejemplo, cuando dice una persona ver a su madre fallecida esperándolas en la puerta, no es necesariamente una pérdida de contacto con la realidad, sino una forma de la psiqui que organiza una transición segura, reduciendo drásticamente la ansiedad ante lo desconocido. Claro, que es como una construcción casi de la mente para poder transitar mejor. Y desde esa perspectiva, la ciencia explica un poco estos eventos como una hipoxia leve, o sea, cuando ya el cerebro tiene un poco menos de oxígeno, o que hay como fluctuaciones en neurotransmisores, y también habla de como una activación de circuitos de recompensa en el cerebro. Entonces, que es como un mecanismo de protección psicológica, que como ya el cuerpo se está empezando a apagar, el hecho de que veas a estos seres cercanos o a un mundo como más mágico en el fondo te baja la ansiedad y permite que tengas menos miedo a la muerte. Sí. ¿Algo que quieras tú agregar? Sí, que hay estas también, no sé si es lo que vaya a decir, pero también hay hartos como experiencias y reportes de personas que habiendo estado como muertas, como médicamente, que vuelven. Pudieron, o sea, son capaces de relatar todo lo que estaba ocurriendo en el... Como en el pabellón. En el pabellón. De hecho, hay unos videos de Manuel Sansegarra que él, siendo médico, cuenta cómo tuvo no sé cuántos minutos a una paciente muerta en el pabellón. Y la mujer no solo dijo las cosas que se hablaban, las personas que estaban en los procedimientos que ocurrieron en ese momento, sino que contó las cirugías que estaban ocurriendo en los otros pabellones. Y este médico, como él ahora habla mucho de estas experiencias cercanas a la muerte, siendo jubilado, porque él mismo reconoce que siendo médico, si él hubiera hablado de esto, o sea, como el rubro le hubiera dicho, este gallo está psicótico. Entonces él dice que él se atreve y puede hablar de eso hoy
porque es jubilado y no arriesga en el fondo su carrera. ¿Cachai? Y él se dio el trabajo de investigar qué cirugías estaban ocurriendo en cada pabellón para ver si era una elaboración, no sé, psicótica de la paciente o si era real, y todas las cirugías eran real. O sea, la galla le dijo, en tal pabellón están operando una cadera, en tal pabellón se está haciendo una cirugía no sé qué, y todos los datos que ella comentó estando muerta coincidían. Heavy. Bueno, a propósito también de lo que hablábamos de que esto en realidad es mucho más común, hay un estudio que está documentado, que es del año 2014, que realizó un psiquiatra bien reconocido en Estados Unidos que trabaja en un hospicio de Nueva York que se llama Christopher Kerr. Y él publicó un estudio con 100 pacientes en cuidados paliativos. Y en este estudio se reportó que el 88% al menos tuvo una experiencia de contacto con personas fallecidas antes de morir. ¡Wow! Y de ese 88%, el 92% describió esta experiencia como pacífica o alegre. Y al 75% sintió que le redujo el miedo a la muerte. Bueno, todo eso es un poco más desde el punto de vista, igual, bueno, estos porcentajes en realidad se pueden aplicar para los dos lados porque finalmente el efecto es el mismo. Sí, y yo creo que al final lo más importante es que, sí, ahí me pasa que como que tengo el conflicto de que creo que es un fenómeno, no es un fenómeno material, y la ciencia de alguna manera lo que hace el método científico se sustenta en la materialidad, o sea, como en la comprobación del efecto mismo, tangible y observable. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar un método científico a una realidad física observable en fenómenos que son intangibles, como la conciencia o el espíritu, que para mí existen? Sí. Bueno, pero es que así llegamos al otro lado, porque es un poco más la explicación espiritual, digamos, de este tipo de fenómenos. Y ahí también, en algunas tradiciones, ¿cachai? Lo que plantean es que el cuerpo físico, en el fondo, como que de alguna manera actúa como un filtro, o como que reduce la conciencia, ¿cachai? Al ser denso, como que reduce la conciencia de lo que existe en realidad alrededor de nosotros. Entonces, que cuando el cuerpo se empieza a debilitar, ese filtro como que cae, como que se cae el velo y uno es más capaz de ver como la realidad, este mundo como intangible que existe alrededor, ¿cachai? Lo explica un poco desde ese punto de vista. Y ahí fue interesante. Sí. Y ahí también está el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿cierto? Que habla de este bardo, que es como esta realidad que existe entre el fin de vida y el mundo espiritual, cuando uno todavía tiene contacto con lo vivo. Como una transición. Claro. Y habla un poco de, en realidad lo relata como un estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Y habla de que en este bardo aparecen estos compañeros de tránsito, que son todas las familias o quienes aparezcan guías, ¿cachai? Que vienen a ayudarte y acompañarte en esta transición. O sea, desde un punto de vista totalmente ya más espiritual. ¿Y qué más tengo por aquí interesante? Yo tengo acá un caso. A ver. Igual la encontré. Me llamó mucho la atención. Mira, dice caso histórico de Ana Caterina Emmer, una mujer con discapacidades mentales graves que nunca había hablado en sus 26 años de vida. 30 minutos antes de su muerte comenzó a cantar himnos religiosos con perfecta dicción y voz clara ante el asombro del personal médico. Mira. Heavy, bueno, porque si no hablaba antes, ¿cómo puedo construir eso? Y ahí nos pegamos un salto a otra dimensión de la conciencia y del espíritu, y es la memoria espiritual que uno puede tener en caso de vidas pasadas. Bueno, eso es como otro tema. Ya, es otro tema, pero ya, me estoy yendo para otro lado. Ya, pero acá, aquí hay otro caso también de la doctora Santorini. Es una doctora que parecía a lo que comenté.
que documentó una paciente en cuidados intensivos que tras un paro cardíaco describió correctamente los movimientos del equipo médico y detalles técnicos del procedimiento, incluyendo que un médico metió algo en el bolsillo, algo imposible de saber estando inconsciente. Sí, es parecido a lo que estaba ahí contando Sí, antes. Sí. Sí, yo creo, bueno, es que por eso yo creo que esto, como lo he dicho ya varias veces durante el capítulo, creo que es tan común y la gente en realidad tiene miedo como a hablarlo, conversarlo, ¿cachai? Pero sí, ocurre más de lo que uno piensa. ¿Cómo le dicen a cuando la gente se está como cercana a morir y tiene como un periodo de lucidez? Hay un dicho más popular, que acá le llaman lucidez terminal, pero tiene otro... No sé. Pero ¿quieres explicar? Es que no me acuerdo. Es que hablan de eso, de personas que están terminal o incluso mencionan gente con Alzheimer. Se llama síndrome, algunos le llaman lucidez terminal o síndrome de bienestar premortem. Dice, describe el regreso inesperado de la claridad mental, la memoria y la capacidad de hablar en pacientes con daños cerebrales o psiquiátricos graves como Alzheimer o esquizofrenia, poco antes de morir. Yo creo que lo escuchaba como la luz, es que no sé, es como algo como el veranito San Juan, pero aplicado a la muerte. Pero es como gente que tiene como días de claridad, se despide, habla y todo, y después se muere. Tienen como un nombre más popular. Bueno, lo olvidé. Sí. Eso. Bueno, eso. Y en relación a eso, una cita que encontré, bueno, de Elizabeth Kubler-Ross, que hemos hablado de ella en algunos capítulos anteriores, porque ella es una psiquiatra que trabajó en cuidados paliativos y de fin de vida, estuvo muchos miles de pacientes en fin de vida, que acompañó. Y de hecho ella dice, he acompañado a miles de personas en su muerte y puedo decirles sin duda alguna que la muerte no existe. Es solo una transición a otro estado de conciencia y aquellos que cruzan antes vienen a buscar a quienes se quedan. Hermoso. Me parece súper lindo eso. Mira, ¿cierto? aquí respecto a la lucidez terminal, tengo un paralelo entre la visión médica y la visión más espiritual. Uno, la visión médica es una posible descarga de neurotransmisores, o reducción de la inflamación, que hace que se genere como esta claridad, ¿ya? Y en el caso de las visiones más espirituales, sugiere que el yo sigue intacto tras la enfermedad cerebral. O sea, nuestra conciencia no es algo que está limitado a la indemnidad de nuestro cerebro. ¿Cachai? ¿Quiénes somos? Por eso sigue intacto. Ay, sí. Bueno, de hecho hay muchos casos en relación a eso, pero también está las cosas que ocurren después, ¿cierto? Vamos, pasemos a eso. En el fondo, cuando ya una persona trasciende y las familiares o amigos, los cercanos, en el fondo pueden pasar por distintas situaciones que pueden ser o ver a la persona de alguna manera, o sentir su olor, o presentir su presencia, o incluso cosas como sincrónicas, como, no sé, pues estar pensando en la persona y que aparezca justo una canción súper significativa, o una sincronía que en el fondo sabes que viene de ahí. Sí. ¿Cierto? Y eso también... Tengo anécdotas. ¿Tienes anécdotas? ¿Puedo decirlas? Claro. Como que tú me autorizas. Claro, yo te autorizo, dale. Con mi mamá. Bueno, ahora que hablaste eso de la canción, me acordé que cuando me llamó la cuidadora de mi mamá y me dijo, oye, vénganse porque parece que se va a morir. Yo tomé un taxi en la calle, cosa que uno ya casi no hace, y me subí al auto y estaban cantando una canción en portugués que a mi mamá le gustaba mucho. Que igual peludo que sea, una canción en portugués antigua, como que, y yo me subí al taxi, escuché la canción y dije, mi mamá se va a morir. Como que sentía que era un mensaje de ella. Bueno, cuando mi mamá murió, bueno, mi mamá es una historia que no he contado, pero que no voy a dar detalles ahora, para no alargarme tanto. Mi mamá era
tenía como un alma gemela, que era mi madrina. Y tuvieron muchos eventos en sus vidas, incluso cosas que no dependían de ellas, que fueron como iguales. Y cuando mi mamá murió, al mes se murió mi madrina. Cuando en realidad mi madrina no tenía un diagnóstico, o sea, fue como igual bien rápido, ¿cachai? Entonces, cuando mi mamá murió, mi madrina estaba hospitalizada. O sea, mi madrina no sabía que mi mamá había muerto, porque estaba en cuidados intensivos, creo, entonces no estaba ahí presente, ¿cachai? Y mi madrina contó que por ahí por las 10 de la noche, en la noche, ella en un minuto había miró como su cama del hospital al lado y que mi mamá estaba como acostada así y como con la pata parada, que era como una posición que hacía mi mamá al acostar, y que ella le había dicho, ¿y tú, Mirta Delia, qué haces aquí con tu pata parada y no sé qué? Y que nada, no sé qué más intercambio hubo y que de repente ya desapareció. Y al otro día, bueno, mi padrino y sus hijos están ahí un poco, en realidad más mi padrino no quería que le contaran a mi madrina que mi mamá había muerto porque eran muy amigas y le daba miedo que eso le afectara más en la salud y todo. Entonces ahí se generó un tema entre los hijos, porque los hijos obviamente dicen, ¿cómo no le vamos a decir? Si es como su amiga, ¿cachai? Entonces mi prima dijo, no, ya yo le voy a decir, y ella pudo entrar porque tenía visitas restringidas, igual estaba grave. Y mi prima entra, así como, chuta, le tengo que decir que se murió. Y mi madrina le dijo, ya sé lo que me vienes a decir. Se murió la Yeya, porque ayer estuvo acá conmigo y tal. La vio, ¿verdad? Y en la noche mi mamá se murió como a las 10 y algo. Entonces, igual, claro, cuando muere alguien, entendiendo esta experiencia como que le llaman en psicología, que es como un mecanismo de consuelo, de que como que tú tienes tanta necesidad de sentir al otro que por eso sientes el olor, que es una de las explicaciones. Pero mi tía no sabía que mi mamá estaba muerta y la vio. Sí, las conexiones de alma. ¿Cachai? Bueno, a mí también me ha pasado, tengo algunas experiencias, y es algo que nos pasó siempre como bien sincrónico con mi mamá, porque están muertos mis dos abuelos maternos. Y nos pasó varias veces que yo llegaba a la casa de mi mamá y era como que las dos sentíamos el olor de mis abuelos en la casa. Oh. Eso nos pasó varias veces. Y lo otro, bueno, a propósito de lo que hablábamos antes, que hoy día ya se cumplen 12 días desde que falleció mi papá, hace poquito, así es que igual dedico este capítulo en su nombre, sí. en su honor. Y sobre todo porque también se aplica a él, porque de hecho yo igual lo he sentido después de que partió. Y mi hermana, por ejemplo, también hace un par de días me decía que sintió su perfume, ¿cachai? O sea, es como esas conexiones que en el fondo te hacen sentir que igual la persona de alguna manera sigue contigo. Sí, yo una vez leí un libro que se llamaba El destino de las almas, donde hablaban una visión muy espiritual respecto de la conciencia y la muerte, y decían que las personas cuando fallecían, como en espíritu, necesitaban transmitir consuelo a sus familias. O sea, que ellos como que lograban descansar una vez que las personas como que habían aceptado su muerte. Eso es lo que decía el libro. Y que una manera que a ellos les resultaba, entonces ellos buscaban como darte consuelo de distintas maneras. Y la manera más fácil para ellos era a través de objetos que ellos usaban. Entonces, por ejemplo, que la ropa, algo que tenga su olor, algo que tenga la energía de él, para ellos era más fácil como transmitir energía para el consuelo. Y que ahí también, además de eso, entonces como que sugerían que las personas que habían perdido a alguien como que ocuparan un objeto de esa persona durante un tiempo. Y también hablaban de los sueños, de cómo ellos buscaban como interceptar tus sueños para transmitirte como un mensaje. Mi hermana, por ejemplo, meses después, mi papá lo cremamos y pasó varios meses en la casa, y mi papá siempre dijo que quería que llevaran la ceniza al campo y no sé qué.
y las cenizas estaban ahí en la casa y mi hermana soñó que veía a mi papá y mi papá le decía, yo no quiero estar acá, quiero que me vayan a dejar. Y ahí fue como ya, wow. Ay, sí, hermoso igual me parece Sí. ese tipo, o sea, y en el fondo también es un llamado a la gente para que también esté como con las antenitas más paradas. Porque a veces uno como que, no sé, pues pasa una cosa y como uno no tiene como esa percepción de que podría ocurrir, no ve que puede ser efectivamente un regalo que te están mandando. Sí, es que yo creo que la racionalidad y el buscar una explicación racional a las cosas limita el que uno perciba esas cosas. Porque la misma gente le quita valor porque no tiene una explicación. Entonces se lo cuento a un otro para ver si el otro me lo valida o no y yo realmente me convenzo de que es un mensaje. O simplemente lo dejas pasar y no se lo cuentas O a lo nadie. dejas pasar. Y pasa, ¿cachai? Siendo que en realidad, como decía, pues es un regalo. Es un regalo. Bueno, dicen que los picaflores igual traen como... O las mariposas. Las mariposas y los picaflores. Fíjate que ayer salimos a caminar con mi mamá y mis hermanas y no les comenté, pero bueno, fuimos a almorzar y después caminamos un rato. Yo no sé si ellas se dieron cuenta, pero todo el rato que estuvimos caminando anduvo una mariposa blanca rondándonos, ¿cachai? Todo el rato. Se iba, volvía. Para mí era mi papá, ¿cachai? Sí, qué heavy. Y a mí me pasó el año pasado, le celebramos el cumpleaños a mi padrino, que pucha, mi madrina, mi mamá y mi papá y mi padrino eran como súper amigos, jugaban cartas y todo. Y quedó mi padrino nomás, ¿ya? Entonces le organizamos el cumpleaños y todo, y en un momento estaban todos sentados, y antes siempre era mi mamá y mi madrina las que hacían todas las cosas, porque se cocinaban y así. Y estaba mi padrino sentado y justo quedamos en una banca donde iba a estar él y yo y mi prima al lado. Y yo te juro que como que en ese momento sentí todo el tiempo que era como que nosotros estábamos como encarnando un poco el rol de nuestras mamás. Sí, y lo sentí tan heavy, era como, y dije, esto es demasiado extraño, ¿cachai? Como que sentía la presencia de ellos. Y en un minuto vamos a hacer un salud y alguien dice así como, oye, miren un picaflor. Y había un picaflor allá como parado en un parado, así como en un, no sé, en un colgante, en un tirante, no me acuerdo cómo era, ¿ya? Y yo fue para mí súper heavy, y al otro día mi padrino me escribió un mensaje. Mi padrino igual es un tipo más pragmático, así, más racional. Entonces me dijo que muchas gracias por el cumpleaños y no sé qué, porque yo había llevado una feijoada preparada. Y me dijo, sentí que Raúl, como la Angélica y la Yeya habían estado ahí. Y yo también lo sentí, Gaya. Entonces, para mí que él me lo dijera, siendo un tipo más racional, era como, sí, o sea, le dije, yo es que no tengo ninguna duda que estuvieron ahí. Sí. Bueno, estos temas también son explicados desde la ciencia. Exactamente. Desde... Yo dije un término que lo dice la psicología, que es mecanismo de consuelo. Claro, que también otros términos que se utilizan son las alucinaciones de duelo o experiencias de continuidad del vínculo. Ya. Y desde el punto de vista como más psicológico, se dice que estas como alucinaciones serían explicadas o circunscritas dentro del contexto de lo que es el duelo, que generalmente se reconocen diferentes como una percepción como común, ordinaria, que frecuentemente son más reconfortantes que angustiantes y que irían disminuyendo con el tiempo, pero que pueden durar años. ¿Cachai? Y también desde el punto de vista científico se les habla como predicción cerebral o error en la predicción, que en el fondo lo que explican es que cuando tú pasas tanto tiempo con alguien, se genera como un mapa neuronal. ¿Cachai? Como entonces, un hábito, al final es como un hábito. ¿Cachai? Así como, no sé, pues tú sabes a la hora que va a llegar esa persona. Entonces cuando esa persona trasciende, en el fondo pierdes como el contacto sensorial, pero el mapa neuronal, sí, persiste. Entonces por eso ocurriría, por ejemplo, que no sé, por la hora que solía llegar tú puedas sentir que se abre la puerta, ¿cachai? O pasos, y en realidad lo conectas con... Vicky, ¿te quieres bajar? Sí. Lo conectas con
como con este mapa, ¿cachai? Neuronal más que con algo más, una conexión espiritual. Sí, igual, ayer justo antes de como estaba preparando el capítulo, me puse a ver no me acuerdo, que era un documental, parece. Y había como en Estados Unidos, como una comunidad que se juntaban a hablar de estas experiencias precisamente porque la gente tenía como vergüenza contarlo. Y era una tipa en un auditorio y todo. Bueno, y justo habla un tipo que dice que él nunca había tenido como una experiencia, como una relación cercana con su papá. Y de hecho que nunca se habían dicho te quiero. Y que para él era súper fuerte cuando murió el papá y que eso nunca pudo como ocurrir. Y que en una situación que ya no recuerdo, él tuvo como un contacto, no sé si algo le pasó, un accidente, no me acuerdo, pero algo le pasó que tuvo como una experiencia cercana a la muerte y vio al papá. Y cuando vio al papá, y como él ya era muy consciente de esto, de como del peso que tenía él, como de nunca haberle dicho te quiero al papá, cuando lo vio, lo abrazó y le dijo que lo quería. Y el papá también le dijo que lo quería y todo, pero que no era su momento, que él tenía que volver, pero que ellos se iban a volver a reencontrar y todo. Y que para él fue súper reparador. ¿Y sabéis qué? Y ahí, ¿por qué lo cuento? Porque en el fondo, claro, hay una explicación de esto como del hábito, pero también hay experiencias que son nuevas. A mí me pasó en una meditación una vez que conecté con mi papá, bacán. Yo sentí que estuve con él, pero estuve con mi abuela paterna. Y mi abuela paterna también, yo nunca tuve una relación tan como fluida ni afectiva, al contrario. Yo sentía que era un poco pesada conmigo. Siendo yo niña, mi abuela siempre me decía, ¿por qué hablas así? Y yo así como, nunca entendí. No, tú también me preguntas por qué hablas así. Bueno, hablaba raro desde chica parece. Y después de eso sentí mucho amor de mi abuela, mucho amor, y fue un amor que yo nunca sentí en vida. Entonces ahí yo dije, en realidad como que el amor es algo que está en esta dimensión. Claro, alguien podría decir que quizá mi inconsciente necesitaba sentir el amor de mi abuela, puede ser, no sé. Pero para mí fue muy claro que en el fondo mi abuela me amaba, pero que por tonteras sociales de repente uno valora en esta vida cosas por sobre otras y quizás no se permite tener una relación con un hijo, con un hermano, con una abuela. O sea, imagínate, nos permitimos tan poco decirnos que nos amamos. Te amo, Mita. Yo te amo a ti también. Sí, es verdad. Bueno, y a propósito de lo que decías tú de tu abuela y de lo que uno necesita, otra de las explicaciones científicas dice que también hay un sistema de apego del cerebro. Entonces que la oxitocina y la dopamina que están asociadas a esa persona siguen buscando como su objetivo, ¿cachai? Ya. Entonces por eso también uno generaría como estas percepciones, como decía antes, alucinaciones de duelo, como sea, como para poder seguir generando eso, ¿cachai? Y lo otro que también se considera como un espacio terapéutico de la ciencia, que también tiene que ver con lo que hablabas tú antes, era como soñar con la persona, porque señalan desde la ciencia que esto disminuiría como también los síntomas de depresión. Pero eso yo creo que también puede ser que te ayude a disminuir los síntomas de depresión, pero desde el punto de vista espiritual, digamos, porque no tiene por qué ser algo como decíamos antes. Una cosa no quita la otra. Claro. Es como... Sí. Entonces, sin embargo, desde el otro espectro, está la explicación. Sí, eso no sé si te has dado cuenta que todo el rato ha sonado algo. Pero bueno, la explicación espiritual que habla más bien de percepciones de una realidad vibratoria. O sea, que en el fondo es... Expláyate. En el fondo lo que quiere decir, o se refiere más bien a que el amor, ¿cachai? Es una fuerza física y energética, ¿cachai? Entonces que esto no se disuelve con la muerte biológica, Sí. Sino que como siempre hemos hablado, este vínculo que se mantiene después de trascender desde el amor sigue existiendo más allá de lo físico. Eso es como en resumen desde el punto de vista espiritual, un poco el vínculo se mantiene. Sí, es que mientras uno ame a alguien,
esté vivo o no. muerto, uno mantiene un vínculo con esa persona. Exactamente. Allá. Entonces, sí, así nomás es. Qué entretenido este tema. Hoy yo creo que hay... Infinitas historias. No, yo me censuré hartas cosas No, más. y de hecho porque- nos podría, no, y además que también es una invitación a quienes nos ven si quieren compartir como también las experiencias que han tenido en Sí, torno a esto, porque como digo, quizás hay cosas que les han pasado y que no han compartido, como decíamos antes, por distintos motivos, ¿cachai? Aquí tienen un espacio seguro para compartir. sí. Y es que incluso si tiene que ver con algo espiritual o no, como si a alguien le parece que esto es solo una necesidad, un fenómeno que, no sé, un invento, que lo comparta con nosotros, como porque al final también nutre la conversación, ¿cachai? Ahora, yo me quedo con lo más relevante, que es el alivio que puede generar estas experiencias, así como lo que decías tú que en un momento lo explicaste, que la mayoría de la gente reduce la ansiedad. Entonces, tenga una explicación científica o no la tenga, estas experiencias siempre generan como una conexión, amores, no sé. Yo creo que al final, para mí, eso es lo que importa. Sí, pues, claro, al final es irrelevante cuál sea el trasfondo que uno le quiera dar, si al final te da tranquilidad, paz, conexión, emoción. Sí, De todas maneras que sí. Así que nos quedamos con esa idea para terminar, ¿no? exactamente. Ya. Los invitamos a que se suscriban, a que nos compartan experiencias similares. Los vamos a estar leyendo y nos vemos en el próximo capítulo.